tocado es que para que hablemos y tratemos hoy es retomando la confianza en Dios, o sea, afianzarnos en Dios. Esperanza que debemos tener todos nosotros en que Dios puede hacer algo y lo hace, ¿sí? Entonces, aunque el pastor Amaranto ya oró, voy a darle gracias al Espíritu Santo porque Él es el que nos revela su palabra y queremos que así sea en esta mañana. Espíritu de Dios, te damos gracias, te damos la honra y la gloria y eres bienvenido a esta reunión. Tú eres el único que tiene el control, Señor, el único que puede revelarnos tu bendita palabra. Lo creemos, Señor, que vamos a salir renovados, Señor, en la fe, en la confianza en ti, después de que toquemos este tema. Y Dios de la gloria, vamos a ver más y más tu poder y tu grandeza sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, Padre eterno, y con el poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén. Entonces vamos a arrancar con situaciones, como mencioné, difíciles, pero vamos a tener que entender que la fe nunca es inferior a la razón. La fe que Dios nos da, ¿sí? Siempre va a ser superior a la razón. ¿Por qué hablo de la razón? Porque nosotros estamos en esta tierra y no somos ángeles, ¿cierto? Ni arcángeles, sino que somos seres vivientes con cuerpo espiritual, y cuerpo, pero tenemos los pies sobre la tierra. Entonces, ¿qué implica eso? Que vamos a estar viviendo y viendo situaciones que no van a estar como nosotros quisiéramos que estuvieran. Por ejemplo, lo de la pandemia. Pero tenemos que confiar y tener fe en Dios de que Él nos va a sacar de esta situación de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, que no se entienda que por difícil que sea cualquier situación, no sea posible salir de ella o solucionarla. Si empiezo a creer que todo se puede, que esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros, Dios hace la forma de que esto se pueda y no solo hace la forma, sino que también nos revela la forma en que se puede hacer. Entonces estamos en este momento pensando y retomando y reconsiderando qué situación va a pasar y que Dios nos va a sacar con la bendición de Él, sea cual fuere. Porque a los que amamos a Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que empezar a entrar en esa sintonía espiritual para poder manejar, para poder vivir no solo lo espiritual, sino también lo terrenal. Si nosotros estamos pensando con los mismos pensamientos que el mundo nos quiere imponer, estaríamos cojeando en la relación con Dios y en los resultados que Dios tiene preparados para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces es entender, entrar en esa sintonía espiritual sobreponiendo a la sintonía del mundo. Como cristianos que somos o como personas creyentes, ¿sí? Para los que todavía no han entrado en la revelación de que el Señor Jesucristo fue el que nos salvó o no lo tienen claro, para todos nosotros las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta palabra tiene que quedar en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente para poder estar tranquilos y confiados. Vivir tranquilos y confiados en que Dios tiene el control de todo y que nada ni nadie le quedamos grande a Dios. Les repito, nada ni nadie le quedamos grande a Dios. Vamos, a medida que vamos avanzando con el poder del Espíritu Santo de Dios, vamos retomando el chip. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Bueno,
Entonces, en la Biblia se relatan situaciones que son muy extrañas para nuestra mente, para nuestro entendimiento. Ejemplos, resucitar, primero, dar vueltas, 7 vueltas a una pared, a una muralla para que esta pared se destruya. Eso, pues, si usted le dice esto hoy o en esa época a un ingeniero, un arquitecto, lo mínimo que va a hacer es despreciarlo, si no es que se ríe pues en su cara. Pero eso ocurrió. Ancianos levantando una vara, ¿sí? Para que un mar se abra, para que de una roca fluya agua. También son cosas extrañas. Pescas milagrosas, ¿sí? Donde los apóstoles pasaron una noche entera y tirando las redes y no aparecía nada, pero cuando el Señor Jesucristo dijo, tengan fe, echen la red en mi nombre, hubo una peces que pescaron, valga la redundancia, que se rompían hasta las redes. Jesús caminando sobre el agua. O sea, ¿quién puede como normalmente decir eso es común o eso puede ocurrir? Eh, Sanidad en leprosos, en ciegos, eh, y este tipo de cosas están, y muchas más, están para que comprendamos que hay momentos que la razón nos dice, esto es imposible, esto no se puede dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que la razón en ese momento, cuando no estamos en la sintonía con Dios, no va a entender, ¿sí? Para el mundo las cosas de Dios son ¿qué? Son locura. Entonces no va a entender. Pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros como personas conscientes, inteligentes y con fe que Dios nos ha dado, es obligar a la razón a creer que sí se puede. Vamos a ir viendo cómo vamos obligando a la razón, ¿sí? A decirle sí se puede. Dios le brindará, si hacemos eso, Dios le brindará la razón, la manera de lograrlo. No va a ser en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Porque sin Dios nada podemos hacer en esta tierra, sin Dios. Entonces va a ser Dios el que hace la obra. Estamos confiando en que Dios siempre tiene el control, vuelvo y repito, y es el que se va a encargar de todo. Vamos a entrar entonces en situaciones de relatos bíblicos, de registros bíblicos, donde vamos a encontrar hombres que le dan gracias a Dios por todo, ¿sí? Y gracias, y suponen por su fe que si aunque todo sea algo o todo faltare, siempre va a depositar o vamos a depositar la confianza y la esperanza en Dios. Dios quiere que en estos momentos nosotros retomemos, ¿sí? Esa confianza que tuvimos o que si está apocada, la crezcamos y la afirmemos en que Él tiene el control y que nos va a sacar de la situación, cualquiera que sea o cualquiera que se llame. Dios tiene poder para hacerlo, pero vamos afirmándonos en esa palabra para tomarla, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Todo esto que tiene que ver con Dios no es únicamente en que yo oro, porque la oración es clave, es demasiado importante y sin ella pues no podríamos comunicar con Dios, no podríamos escuchar la voz de Dios, pero yo qué me gano con orar si no tengo fe en que esa oración va a subir del cielo, ¿sí? Va a subir al cielo y que Dios va a enviar a sus ángeles a traernos la respuesta a esas oraciones. A esa confianza va a hacerse efectiva, se va a cristalizar en nuestras vidas. Entonces, veamos, les invito, a los que tienen su Biblia ahí, veamos a ver uno de los hombres, Abacú. ¿Qué hizo Abacú? ¿Qué confianza y qué fe tenía en Dios Padre? Se los voy a leer, Abacú 3:17. Arranca así. Aunque la higuera no florezca, aunque tengan presente esa palabra, ni en las vides haya fruto, aunque, otra vez, falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué dice con todo? Porque él inicia este versículo, estos registros con la palabra aunque, ¿sí? Entonces, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Voy a hacer reiterativo, en mis alturas me hace andar. Lo que está diciendo con otras palabras es lo siguiente. Tengo todo, ¿sí? Tengo, la higuera me está floreciendo, o sea que tengo cultivos, los corrales están llenos, tengo ovejas, tengo cultivos, el olivo está bien, todo está bien. Pero, por eso la palabra, pero si algún día no todo está bien, yo con todo me voy a alegrar en mi Dios, en mi fortaleza, ¿sí? Dios, el Dios de mi salvación, voy a confiar que Él tiene el control y que lo que me venga sea que nosotros digamos que es difícil, medianamente difícil o muy difícil, todo lo que me vaya a suceder, Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar. Empecemos a ir renovando nuestro chip, ¿cierto? Nuestra confianza, vamos afianzándola nuevamente a medida que vamos avanzando. Esa es la invitación que les estoy queriendo hacer. En la medida que vamos avanzando, vamos recapacitando que el Espíritu Santo de Dios haga la obra y nos lleve a confiar que si algún día todo falta, yo voy a poner mi mirada única y exclusivamente en mi Dios, que hace y que va a hacer que todo lo recupere. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo pues cómo este hombre tenía esa confianza absoluta, que aunque todo esté, pero si algún día faltare algo o todo, siempre va a seguir confiando en Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Porque la palabra es práctica, la palabra es práctica, es vida, ¿sí? No me ganaría nada yo o cualquier otra persona que nos supiéramos los versículos, que nos conociéramos la Biblia. No quiere decir esto que no la estudiemos, que no la memoricemos, pero lo más importante es creerla. ¿Y cómo la creo? Cuando obro de acuerdo a lo que Dios dice, cuando tomo acción, acción. La palabra es acción. No solamente dejarla en la mente, en el alma, sino ponerla en práctica para que se pueda volver realidad, para que la podamos, lo que no se veía, se pueda cristalizar. Entonces, nosotros en este momento, en cualquier momento de nuestras vidas, quisiéramos que todo transcurriera muy bien, o sea, que no hubiera altibajos ni caídas. Pero la Biblia nos dice que no es así. ¿Sí? Partiendo del principio que el Señor Jesucristo mismo nos dice en su palabra, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay situaciones en que, o hubo situaciones, o hay que, se ha predicado un evangelio, digamos, incorrecto. No voy a hablar específicamente de nadie, sino que en términos generales hay situaciones en que congregaciones han predicado, se han basado en que la vida con Dios es prosperidad, únicamente. O sea, que Dios me va a prosperar únicamente en lo material y que eso es lo importante. Dios va a prosperarme en todas las áreas, no solo en lo material. Entonces yo tengo que tener el concepto y el contexto y la formación y el aprendizaje de un Dios global, ¿sí? No únicamente enfocado en que Dios está conmigo si todo me prospera, si todo, tengo el trabajo, el carro, la casa, la finca, y etcétera. Entonces, ¿la familia dónde queda? ¿Dios dónde queda? Se nos va convirtiendo eso es en una tergiversación de lo que Dios es. Dios no es nada material. Dios nos da lo material, ¿sí? Pero como añadidura.
La palabra de Dios es muy clara y también debíamos tenerlo presente todos los días de nuestra existencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo o a qué volvimos, a qué camino volvimos? ¿A estar pendiente únicamente de las añadiduras o que Dios tiene el poder para darnos todo si lo buscamos a Él primero? ¿Sí? Entonces es una motivación que les hago para que, o que me hago yo también, que nos estamos haciendo para que no nos olvidemos de que las promesas que Dios hace, Él las va a cumplir, ¿cierto? Porque son en Él sí y en Él amén. Entonces, volviendo a retomar el tema, dice, nosotros queremos que pasemos la vida sin que tengamos dificultades ni problemas, pero como dice el Señor Jesucristo, vamos a tener. Veamos qué nos dice Proverbios 24, Proverbios 24, 16. Se los voy a leer. Perdón. Dice así Proverbios 24, 16. Dice, así será mi alma el conocimiento de la sabiduría. Perdón, Proverbios 24, 16. Y si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Entonces, la Biblia nos dice que la esperanza nuestra no va a ser cortada a pesar de que caigamos, porque las situaciones no sean como nosotros pensamos. También dice la Biblia que un justo, aunque cayera 7 veces, ¿qué va a pasar? Se vuelve a levantar. Nosotros somos considerados ante Dios justos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos justificó, ¿sí? Nos redimió, nos limpió. O sea, que ante Dios Padre nosotros estamos limpios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, a los justos, sí, que se refiere en este momento la palabra, que el justo caerá 7 veces, somos nosotros. Somos nosotros, pero nos vamos a levantar. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Que aunque las cosas no vayan, como decía Bakú, no funcionen como queremos, vamos a tener la confianza en Dios que Él nos va a levantar 7 veces si es posible o más. Entonces, debemos confiar una y otra vez en que Dios nos va a levantar. La cosa es, ahora retomando Habacuc 3, 18, 3:19, perdón, dice, se los vuelvo a leer, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas. Lo que está diciendo, acá Habacuc no es otra cosa, sino que tengo que entender que esas alturas, pues que esas son mis alturas, como lo dice la palabra de Dios, son para mí. Pero mis pies, o los pies de Él, en este caso haciéndolo a nivel personal, no han sido transformados para alcanzar esa altura que Dios me dice que yo voy a llegar. Entonces, para tener con qué subir esa altura, la altura que Dios tiene diseñada para nuestras vidas me va a exigir un cambio, una transformación, que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de ganarnos para Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es el que va a permitir que nosotros vayamos a medida que vamos caminando, ascendiendo en las alturas, la altura que Dios nos quiere llevar a la perfección de la estatura de Cristo Jesús, vayamos siendo transformados, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y a partir de hoy todas son hechas nuevas. Si creemos en que Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu para convencernos de pecado y para que Él vaya haciendo la transformación en nosotros. Esa transformación humanamente es imposible lograrla. Humanamente. O escúcheme por qué. Porque es imposible creer en lo que Dios nos revela si no estamos confiando en que Él lo hizo, si no creemos que Él lo hizo.
y si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero yo me puedo parar en las pestañas, pedirle a Dios, orarle a Dios para que mi familia se convierta a Él, que deje sus malos caminos o que yo mismo deje los malos caminos y puedo esforzarme en lo que sea. Moralmente puedo ser intachable, pero espiritualmente y ante Dios de nada me sirve ningún esfuerzo. Si lo hago en mi propio esfuerzo. Dice la palabra de Dios que esas son como obras y trapos de inmundicia. Entonces, tenemos que confiar en que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a permitir transformar nuestras vidas, el que lo va a hacer para creerle a Dios y tenerle fe. No tenerle miedo, ¿sí?, a las dudas, a los temores. Normalmente cuando a nosotros nos visita una duda, es la antesala, ¿sí?, para que lo aprendamos a mirar así en el nombre de Cristo Jesús, es la antesala al milagro que Dios quiere hacer en nosotros, al milagro que Dios nos prometió y nos va a hacer. Entonces, cuando la duda nos visita es porque Dios está a punto de hacernos algo. Dios solo espera que nosotros, el tiempo que se toma Dios, que es diferente al nuestro, es esperando que cambiemos y que pongamos nuestra confianza en Él. El tema, como les mencioné inicialmente, lo he titulado Retomando nuestra confianza en Dios. Retomando nuestra confianza en Dios. Creemos que Dios es poderoso gigante. Creemos que Dios acampa alrededor de los que le tememos. Es una pregunta que les quiero hacer, no porque yo la formule, sino porque en la bendita palabra de Dios nos incita a que nosotros retomemos y pensemos en esto que Dios nos dice. Hay cosas que en la Biblia son extrañas, como lo mencioné ahora. No entendemos cómo se pudo resucitar una persona que llevaba 4 días enterrada. Alguien pone las manos sobre una persona y esa persona se sana. No entendemos cómo alguien ora por otra persona y esa persona también es transformada, ¿sí? En fin, no entendemos cómo se sanan ciegos, cómo se pueden emparejar un par de piernas de miembros inferiores que estaban uno más cortico que otro, etcétera. No nos debe interesar que estas cosas no las entendamos, sino lo que debemos nosotros aterrizar es que estas cosas funcionen en nuestras vidas, ¿sí?, o en la de las demás. ¿De qué me sirve entender algo que no me funciona? Por ejemplo, parafraseando, trayendo algo a colación, es como tener la mamá pero muerta. ¿De qué me sirve decir yo que tengo la mamá pero muerta? Entonces, ¿de qué me sirve entender algo pero que no me funciona? La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, en la que nos vamos apropiando de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, que Él las cumple, vamos viendo los resultados, ¿sí? Y vamos viendo que sí son verdad y que funcionan y que son prácticas para nuestra vida. Dios nos quiere bendecir porque Dios es amor y el amor que Dios tiene para con nosotros es incalculable, se sale de nuestra mente, porque nosotros somos humanos. Dios creó todo, el mundo, el universo, las estrellas, para nosotros y por nosotros. Si no fuera por ese amor de Dios, nosotros estuviéramos destruidos, como el mundo está tomando ese rumbo. ¿Por qué están ocurriendo tantas cosas? Aunque es eh, eh, parte de lo que Dios dijo que iba a ocurrir, es porque el mundo no quiere aceptar a Dios como su Señor, como su solución a los problemas. Entonces, Dios nos quiere bendecir, pero acá lo importante, lo clave, pero debemos creer que sí somos bendecidos, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, Dios no, que es como tener la mamá pero muerta.
¿qué me gano yo con decir que tengo a mi mamá, pero realmente no existe? Entonces, debemos creer que somos bendecidos. Ahí donde está usted, repita, no solo Dios me quiere bendecir, sino que yo creo que Dios me bendice. Dios hace cosas extrañas, pero que funcionan. Los registros los tenemos en la Biblia. Recordemos entonces ahora la parábola de los talentos. A medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo es que vamos adquiriendo esa confianza en Dios y cómo Dios quiere que nos va encaminando a que podamos afianzarnos en su palabra para poder ver que Él sí hace lo que Él promete. Entonces vamos a Mateo 25, esta parábola de los talentos que la gran mayoría, o creo que muchos la conocemos. Mateo 24, el 14 al 30. Perdón, 25 del 14 al 30. Dice la parábola de las 10 vírgenes y en el 14 dice parábola de los talentos. Porque dice el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada cual conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. O sea, Dios le bendijo, Dios puso la confianza en que ese hombre que le iba a dar los 5 talentos, como estaba con la bendición de Dios, Dios le iba a bendecir lo que hiciera. ¿Y qué hizo ese hombre? Fue y ganó otros 5 talentos. O sea, fue 100% eficiente porque obró, ¿sí? Porque hizo algo confiando en que Dios lo iba a respaldar en ese hecho. Asimismo, el que había, dice el 17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ahí vamos viendo la diferencia, ¿sí? ¿En que uno tenía 5 y esos 5 los duplicó, o sea, fue eficiente el 100%. Ahora, el otro no tenía 5, ni 6, ni 4, ni 3, tenía 2, tenía menos que 5, pero ¿qué fue lo que qué es lo que Dios nos está mostrando ahí? Que ese hombre también tenía confianza para manejar la cantidad que le había dado y fue eficiente y la duplicó, fue efectivo un 100%. Y dice el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fue y lo cavó en la tierra, el que tenía 1. ¿Sí? Entonces, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, 5 talentos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, bien siervo y fiel, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre muchas te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando, el 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que llegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El 25, por lo cual tuve miedo, o sea, tuve desconfianza. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle después el talento y darle el que tiene 10 talentos. Entonces, palabras más, palabras menos, estamos viendo acá que 2 hombres tuvieron confianza en Dios y actuaron, como decía al comienzo. Actuar, creyeron y actuaron.
No se quedaron, ¿sí?, sin la bendición de Dios, aunque la conocía, como hizo el que tenía un talento. No importa la cantidad de talentos que Dios nos dé, lo importante es cómo manejamos esos talentos. Entonces tenemos que tener presente eso. Dios exige de nosotros fe, confianza en Él. Si la tenemos, pues gloria a Dios. Si la tenemos a media caña, perdón la expresión, es el momento para retomar esa confianza en Dios, como he titulado este tema. Retomar la confianza en Dios. Y si no la tenemos, que Dios no es lo correcto, porque Dios nos ha dado a todos una medida de fe, sea mediana, sea poca, sea grande. Lo que Dios quiere es que esa fe que nos ha dado la potencialicemos nosotros mismos, ¿sí? Mira, el que tenía 2 talentos, no tenía 5, pero esos 2 talentos los repotencializó y los duplicó, ¿sí? Eso debía haber hecho el que tenía un talento. Entonces todo esto es para que entendamos y confesemos cada uno de nosotros que de hoy en adelante no vamos a menospreciar lo que Dios nos haya dado. Haga esa confesión ahí cada uno de ustedes y de nosotros. No voy a menospreciar lo que Dios me haya dado, no lo voy a tener por baja estima, sea mucho, sea poquito, pero lo que Dios me haya dado. No, hoy retomo la fe, la confianza en Dios. Que ese mucho, algo o poquito que Dios me ha dado, se va a potencializar, ¿sí? Dios lo va a utilizar para mostrar su poder y su grandeza sobre todas y cada una de nuestras vidas. Veamos que la palabra dice en Romanos 12:2, para que empalmando como el tema. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. O sea, lo que decíamos ahora, el mundo tiene pandemia, el mundo tiene esta cosa, no nos vamos a conformar en decir, sí, eso es una realidad, lo es, pero la verdad es otra, está escrita en la palabra de Dios. Dios nos va a sacar, ¿sí? Nos va a sacar de ahí y nos va a sacar de la mejor manera. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad que Dios quiere para nosotros es su voluntad divina, ¿sí? No la voluntad que nosotros queramos que Dios haga en nosotros. Es lo que Dios quiere en nosotros, que es agradable y perfecto, aunque no la entendamos. Digo pues, el 3 dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? Dios nos repartió a todos y cada uno. O sea, no tenemos disculpa ni excusa. Dios a cada uno de nosotros nos dio la fe, así como los talentos, ¿sí? A unos más poquita, a otros mediano y a otros más fe. Pero no importa, con la poquita fe que Dios nos haya dado, no solo podemos repotencializarla pidiéndole, Señor, con esa fe, duplica, triplica, cuadriplica, haz lo que tengas que hacer en mi vida, porque yo te creo y vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, yo voy a pensar, yo voy a pensar en este momento de mí mismo conforme a la fe que Dios me dio, ¿sí? No conforme a la fe de los otros. Para tener fe hay que creer en lo que no se ve, ¿cierto? ¿De qué me sirve yo pensar que es fe, que yo voy a conseguir un carro último modelo, el más bonito, si yo soy ultramillonario? No es sino tener, más que fe, es tener el dinero para conseguirlo. Pero cuando una persona no tiene que comer, cuando una persona no tiene que vestir, cuando una persona no tiene techo, cuando una persona no tiene empleo, ¿sí? Ahí no está. Cuando llama a las cosas que no son como si fuera, cuando dice, no tengo empleo, pero Dios me provee, no me falta nada, lo creo y lo confieso, Dios obra. O Dios me va a dar el mejor empleo, Dios obra. No tengo vestido, pero Dios en este momento me está cubriendo. ¿Y cómo me va a cubrir? Ese es el problema de Dios.
No quiero decir con esto que no haya que hacer cosas como trabajar. Hay que buscar trabajo, pero si no tengo empleo, también le digo, Dios, tú me vas a proveer ese empleo para que sea la herramienta para ya suplir mis necesidades. Y Dios se encarga de todo. Tener presente, Dios se encarga de todo. Entonces, veamos un ejemplo de lo que es confiar en Dios. En Génesis 3:7 dice así, vamos a hablar de Abraham, ¿sí? Y de su hermano Lot. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, ¿sí? En esa época no se llamaba Abraham, sino Abram, porque todavía Abraham no tenía la promesa, la bendición de Dios de que iba a ser padre de multitudes, lo que significa Abraham. Entonces, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Y miren lo que pasó. En el 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio. Miren, mientras Abraham caminaba por fe, Lot, ¿qué hizo? Mirar. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. El 10 dice, entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces, ¿qué hizo Lot ahí? Haciendo un paréntesis. Lot escogió lo que sus ojos vieron, pero los que no saben o los que ya saben o recuerdan, ¿quién fue el más bendecido? ¿Lot o Abraham? Sabemos que fue Abraham, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que Abraham le dijo, no tomó el derecho de que supiera o viera de que una tierra era más atractiva que otra. Porque Abraham sabía en que él tenía la bendición, que le iba a confiar. Porque Lot, entre otras, Lot significa velo, algo que lo tapaba del conocimiento de Dios como Dios quería que fuera. ¿Qué hizo? Con su mirada, ¿sí? Escogió lo que sus ojos le dijeron, esto es más atractivo, esto va a ser más próspero. Y Abraham estaba seguro de que si Lot le hubiera dicho, o si Abraham le hubiera dicho a Lot, no, yo me voy a la derecha, vete tú a la izquierda, Lot con seguridad hubiera dicho, no, este me va a dar en la cabeza, estoy parafraseando, este va a escoger la mejor parte. Pero miren que Abraham dijo, escoge tú y yo me voy para el lado contrario. ¿Por qué? Por la seguridad y la confianza de que él tenía, que él era bendecido de Dios, no tenía nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que retomar esa confianza y hacernos el siguiente análisis. Aunque yo pase por un desierto, llámese desierto, enfermedad, escasez, dificultades, lo que sea, aunque yo pase por un desierto, siempre voy a tener la bendición de Dios. Aún sea en cualquier desierto, siempre voy a tener la bendición porque estamos bendecidos. Pero donde tengo que tener presente y háganse ustedes esta misma afirmación, donde yo vaya seré bendición y seré bendecido, seré de bendición y seré bendecido, ¿sí? Lo improductivo con que yo lo toque se va a volver productivo, se va a eficientizar. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que ir tomando, retomar la confianza en que somos bendecidos. La bendición de Dios no se desprecia, como hizo el hombre en un solo talento, como hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. En Génesis 12:1, para ir empalmando nuevamente por qué Abraham definió que Lot fuera el que escogiera, dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Caminó por fe y no por vista como Lot. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por eso, vuelvo y repito, Abraham sabía que Dios le había prometido eso, porque esto es Génesis 12, y cuando dijo que escogiera Lot, fue en Génesis 3. Por eso Abraham dijo que bendeciría a los que te bendijeren, dice el 3, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vamos entendiendo por qué nosotros somos bendecidos, porque no es porque nosotros somos de tal familia, de tal estirpe, no. Es porque Dios a través de Abraham nos bendijo, ¿sí? En ese momento todavía Abraham no había bendecido no lo había bendecido a él. Dios no había bendecido a Abraham en ese momento. Pero vamos a Génesis 14, 17, que dice, cuando volvió Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ahí vamos viendo que Abraham ya estaba en combate, ¿cierto? Había pasado por situaciones, porque dice que cuando llegó de esa guerra. Entonces, nosotros debemos tener una actitud en pensar que no debemos agradecer solo cuando hayamos o creer cuando hayamos recibido el milagro o la solución a la situación que vivamos. Debemos anticipar, o sea, si no, desde que recibimos la promesa de que Dios nos va a hacer un milagro, nos va a sanar, nos va a dar un empleo, nos va a proveer, desde ese mismo momento debemos agradecerle a Dios y tener fe que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Llama las cosas que no son como si fueran, y cuando ya son, pues con mayor razón le damos gracias, pero debemos agradecer y creer desde antes de eso. El versículo 18 dice entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, desde ahí comienza el pacto. Sabemos que Melquisedec se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, en esa época le dio los diezmos, no existía la ley, todavía Moisés no existía. Entonces lo hizo Abraham, lo hizo por la fe y no por la ley. El 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué le está diciendo en otras palabras ahí parafraseando? Que el que lo bendijo a él lo tenía muy claro, se llamaba Jehová. Él es quien me bendice a mí, ¿sí? El Dios es el que me bendice a mí, no un rey, no una persona, no una circunstancia, es Dios. ¿Qué pasó retomando otra parte de la Biblia, qué pasó con Isaac? Cuando Isaac en el desierto empezó a abrir pozos, ¿qué les brotaba? Le fluían agua, ¿sí? Porque él necesitaba a Dios, lo había bendecido. Y los filisteos, ¿qué hacían? Le quitaban esos pozos a Isaac, le decían, no, este pozo es mío. Entonces, Isaac, ¿qué hacía? Le entregaba, le estoy parafraseando lo que habla la palabra de Dios con respecto a esto. Isaac le entregaba el pozo a los filisteos. Volvía y abría Isaac otro pozo y volvía y fluía agua. Mientras volvía y se lo quitaban, Isaac no tenía problema, decía, no, tomen lo que quieran, que yo donde vaya voy a encontrar agua, porque Dios ya me dio la bendición. En cambio, donde los filisteos abrían pozo, ¿qué les salía? ¿Qué brotaba? Polvo, a diferencia de Isaac. Entonces, tengo que tener presente, por favor, digámonos cada uno de nosotros, donde otros han fracasado, yo voy a triunfar.
¿Cuántos caminamos por fe y no por vista? Pregunta que debemos hacernos. ¿Caminamos por fe o por vista? Porque tenemos que estar convencidos y creyendo que donde nosotros vayamos, vamos a triunfar, vamos a hacer bendición y de bendición. En Gálatas 3:13 dice, para empalmar por qué volvemos a tener la bendición nosotros también y podemos apropiarnos de esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Cristo compró con su sangre nuestra redención y la maldición que la ley nos traía, nos había dado a nosotros. Por tanto, la maldición hoy, confiese, que haya sobre nosotros o sobre nuestra familia, es cancelada porque somos bendecidos y tenemos lo que Dios quiere que tengamos, no lo que nosotros, abuelos, antepasados o lo que el mundo dice que somos o que tenemos. Debemos tener pensamientos de nosotros mismos de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, ¿sí? No pensar de nosotros mismos de acuerdo a la duda de otras personas. En los pensamientos de otras personas estamos seguros que nos afectan, pero por eso debemos buscar los pensamientos de Dios para contrarrestar los pensamientos de las otras personas sobre nuestras vidas. Entonces, continuando con el Gálatas 3:13 dice, hecho por nosotros maldición al Señor Jesucristo porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ya se llama Abraham, ya es un hecho, la que acabamos de leer, pero ya no se llama Abraham, sino Abraham, alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, porque no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade, nadie le invalida y nadie lo añade. Vamos a ver para que podamos entender el contexto de que esta realidad de Jesucristo se hace efectiva para nosotros. Recordemos que el Señor Jesucristo iba a pasar por el desierto, ¿cierto? Por el Calvario, el desierto del Calvario, donde iba a padecer y a ser crucificado, pero también iba a resucitar. Entonces, para que nosotros entendiéramos y los apóstoles en lo que iba a ocurrir con ese proceso de ese desierto en la cruz, Jesús invitó a los apóstoles a la última cena, que todos conocemos. ¿Qué hizo en esa última cena el Señor Jesucristo? Les sirvió vino, ¿sí? Y les dijo, esta es mi sangre. Y les sirvió pan y dijo, este es mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué significa eso en otras palabras? Que este es el nuevo pacto. El nuevo pacto ha venido para traer a los gentiles la bendición de Abraham y con su sangre ratifica el pacto, ¿sí? Acuérdense que Melquisedec con Abraham ya había hecho un pacto y les dio vino y pan. Ahora el Señor Jesucristo ratifica ese pacto para todos nosotros. Confiemos, retomemos esa confianza en Dios, que ese pacto es para nosotros y que una vez ratificado nadie lo puede invalidar, como lo acabamos de leer en la palabra. Somos bendecidos y punto final. Nadie nos puede rebatir eso. Nadie nos va a sacar de la mente, del alma, ese pensamiento y la actitud que tomamos como bendecidos de Dios. ¿De qué se trata entonces para resumir y concluir el tema de hoy? De que debemos retomar nuestra confianza de que Dios ya nos bendijo. Díganse ustedes, Dios ya me bendijo. Que lo que nos hace dudar es solo un dardo del enemigo y para este dardo del enemigo, la duda, lo que sea, como se llame, está el escudo de la fe. Una vez usemos el escudo de la fe que lo basamos en la palabra, en las promesas de la palabra de Dios. Conmigo se va a hacer lo que Dios diga, repita. Conmigo se va a hacer lo que Dios diga, no lo que nadie más diga.
En esta situación habrá momentos difíciles de quiebre, ¿sí? Y van a haber algunas situaciones feas, llámese como se llama, enfermedad, escasez, falta de empleo, cómo se llama. Pero aunque todo esto esté espantoso, dígalo, aunque todo esto esté espantoso, Jesús me bendijo. Jesús me bendijo y a partir de este momento voy a pensar, voy a hablar y voy a actuar como bendecido. Voy a pensar, voy a hablar y voy a actuar como bendecido. Dígalo usted ahí mismo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros pensemos, hablemos y actuemos como bendecidos. No únicamente saber que somos bendecidos, sino que tenemos esa bendición y que nos apropiamos de ella. Entonces, esa es mi reflexión o lo que el Espíritu Santo quiere que reflexionemos y que nos apropiemos de esa promesa. Somos bendecidos, no importa lo que el mundo, el demonio, la carne digan de nosotros. Actuamos, pensamos, hablamos y actuamos como bendecidos. Hermanos, gracias, Dios les bendiga.